Gallo Asesores patrocina Analízale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en este programa queremos analizar la situación del mercado laboral en la provincia y las perspectivas de futuro en un panorama que sigue todavía marcado indefectiblemente por los coletazos de la pandemia. En septiembre el número de personas desempleadas en León se redujo en 1.242 respecto a agosto. Aunque el sector servicios sigue concentrando más parados que ningún otro, también es el que más empleo crea junto al de la construcción. Aunque el mercado de trabajo avanza en la senda de la recuperación en casi todos los sectores, excepto en el industrial, el dato de parados en León sigue siendo elevado, con un total de 27.777 desempleados. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el de los ERTE. En León, a fecha 30 de septiembre, había, como ven, 119 activos, con 394 trabajadores afectados. Por sectores, el de la hostelería es el que mantiene activos más expedientes temporales de regulación de empleo, casi todos ellos por causa de fuerza mayor. Le sigue el sector del comercio. Con estas cifras sobre la mesa iniciamos enseguida el análisis de los datos con la ayuda de los representantes de los trabajadores y de los empresarios. No se vayan, volvemos enseguida. Red Lion, fibra más móvil 100% de León. 300 megas a máxima velocidad, 24 gigas y llamadas ilimitadas por 35 euros. Precio final, infórmate, porque conectar con lo nuestro nunca fue tan fácil. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Ya estamos sentados a la mesa de este programa de análisis de Analízale esta noche para analizar lo que ha sido la evolución del mercado laboral en nuestra provincia durante los últimos meses y para intentar mirar hacia el futuro y vislumbrar las perspectivas que para el empleo se presentan aquí en León. Y nuestros dos integrantes de la primera mesa de análisis son Enrique Reguero, secretario provincial del sindicato UGT. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Quique, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y Pablo Roberto Herrero, que es tesorero del Círculo Empresarial leonés. Buenas noches, Pablo, bienvenido. Buenas noches. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner sobre la mesa los datos del paro, la evolución favorable que ha tenido el desempleo en nuestra provincia durante estos últimos meses, incluidos este último, que tradicionalmente es malo y que, bueno, pues hemos reducido el número de desempleados en más de 1.000 personas. Tenemos todavía 27.777 parados, pero bueno, la evolución es positiva. Lo que cabe analizar es si es algo coyuntural o esta evolución ha venido para quedarse. Empiezo. Por ejemplo. Bueno, pues son datos positivos. Estos últimos meses estamos conociendo una bajada del desempleo en la provincia de León, que no es mala, pero bueno, hay que analizar un poco más allá. Lo primero, las medidas aprobadas por el Gobierno, el diálogo social con los sindicatos y con los empresarios, están dando sujeción a no perder empleo, y eso ha ayudado. Estoy hablando de los ERTE, y está ayudando mucho a tener una recuperación económica después de esta crisis COVID. Por lo tanto, yo creo que estamos saliendo medianamente decente. Otra cuestión es qué es lo que está bajando o dónde se está creando el empleo. Pues en la provincia de León el sector servicios está siendo fuerte, un sector servicios que desde nuestro punto de vista es un empleo temporal, es un empleo muy poco estable, bastante precario y en unas condiciones a veces nada buenas, ¿no? Y en cambio sectores como puede ser el sector industrial, que es el que tiene que generar empleo estable y una riqueza importante, pues en la provincia de León es la única provincia de la comunidad que se destruye empleo. En todas las demás se está ganando empleo en la industria y en León se está destruyendo. Por lo tanto, buenos los datos, porque siempre que se crea empleo es bueno, pero evidentemente con muchos interrogantes, ¿no? Pablo. Sí, coincido con la valoración que hace Enrique en este caso. Yo creo que necesitamos proyectos tractores, necesitamos inversión, necesitamos sobre todo unión y colaboración y generar empleo de calidad. Yo, en la parte que represento y el sector empresarial, queremos apostar por el empleo de calidad y queremos que haya, lógicamente, que se fije toda la población posible y que generar riqueza, ¿no? Es nuestra obligación como empresarios, pues generar economía y generar riqueza y también generar empleos de calidad. No conozco ni un solo empresario
que sea un buen empresario que quiera despedir, sino que lo que se quiere es contratar. Estamos viendo cómo la gente está recuperando la ilusión después de las medidas, sectores como la hostelería que están repuntando otra vez en las cifras que estaban, históricas, pero sí que es verdad que necesitamos medidas que fomenten esa inversión y que fijar empleo de calidad. Necesitamos apoyo para que se fijen industrias y que se fije de verdad un plan estratégico para que en nuestra provincia haya de verdad industria de calidad. Están viniendo algunas, lo están viniendo gente de fuera, pero echamos en falta que haya apoyo institucional para que de verdad León sea un eje vertebrador de la industria y que podamos salir un poco de la situación en la que nos encontramos. Si apostamos solamente por el sector servicios, pues yo creo que todos sabemos cuál va a ser el final de León y no hay más que mirar qué provincias tenemos limítrofes y cómo está la situación en esta parte del eje occidental del país, ¿no? Esta es donde la población está más envejecida, en donde la tasa de actividad cada vez es más baja y en donde tenemos la cifra de cotizantes por cada no cotizante, no llega ni siquiera a 1,5 a 1. Estamos segundos o terceros en la cola en ese dato, y lo cual pues necesitamos que se recupere la actividad, pero no solamente la actividad comercial y de servicios, sino que tengamos un proyecto tractor que nos permita recuperar la actividad industrial. En cuanto a la calidad del empleo, Enrique, sí, se crean puestos de trabajo, pero el tipo de contrato es mayoritariamente temporal, ¿no? Pues de los contratos que se están haciendo, concretamente las últimas cifras que tenemos del mes de septiembre, solamente un 9% de la contratación es indefinida. Con eso se dice todo. Todo lo demás es temporal. Contrariamente a otras provincias de la comunidad, donde la contratación indefinida supera el 15%. ¿Y a qué crees tú que se debe? Pues evidentemente la apuesta, y lo ha dicho Pablo, la apuesta por el sector servicios es un empleo prácticamente en la hostelería o ahora mismo en la recogida en el campo o en la construcción, que también está repuntando, pero también es un empleo prácticamente temporal, por lo tanto no se está creando un empleo estable y de calidad, y eso lo crea, pues hombre, nosotros entendemos que es el sector industrial, aparte del sector de la función pública, el sector industrial, y el sector industrial en la provincia de León pues está como está. Estamos destruyendo empleo, es que no se crea, es que se destruye. Pero ¿y por qué se destruye empleo cuando supuestamente tenemos unas condiciones geográficas favorables, estamos en un punto de confluencia, de cruce de caminos? ¿Por qué la industria, en vez de asentarse en León, se va de León? Pues yo, por terminar en este punto... Pues que las administraciones no apoyan lo suficiente. La apuesta de las administraciones no pasa por León. Y lo tengo que decir así de claro. Ni de la Administración de España, ni de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no pasa por León, pasa por otros sitios. El eje ese famoso que tanto hablamos del Cantábrico, pues se ha desviado unos cuantos kilómetros hacia abajo. Si estamos hablando de dónde tienen que ir ciertos polígonos o ciertas actividades que puedan generar empleo y riqueza, pues estamos viendo que no se están viniendo a León, se están yendo a otras zonas. Por lo tanto, hay que tirar un tirón fuerte de orejas tanto al Gobierno de España como al Gobierno de la Junta de Castilla y León, porque no están apostando por León. Y si dicen que apuestan, nosotros, yo no sé si alguien lo verá, yo no lo veo, no lo estoy viendo. Yo he hecho en falta unión, ¿no? Veo que en otras provincias la gente está mucho más unida. En León parece que aquí el deporte nacional es la envidia, meternos unos con otros cuando todos vivimos unos de otros, y yo creo que tenemos que refrescar un poco y recuperar ese espíritu que teníamos hace 2 años de todos unidos. No es contra un enemigo, el mundo es muy grande, yo creo que el enemigo no hay que fijar un enemigo, sino en estar todos unidos. Sí que conozco muy bien otras provincias de la comunidad en donde la gente tiene claro cuál es la apuesta. Yo creo que tenemos unos sectores aquí muy importantes que deberían ser referencia y que son referencia, pero que no los estamos potenciando lo suficiente. Yo creo que si tenemos de verdad un plan de estar todos a una en un planteamiento de crecimiento empresarial, seremos capaces, porque en León hay muchísimo talento, hay mucho talento empresarial, hay muchos trabajadores con talento, hay mucho talento que sale de la administración, hay mucho talento de la formación de nuestra universidad, y yo creo que es todo eso, unirlo, meterlo todo en una coctelera, y no tenemos más que ver cuáles son los principales empresarios de España, que muchos de ellos son de León, donde destacan un montón de leoneses en actividades como la ciencia, en actividades como la investigación, incluso en el deporte, en un montón de ramas, que nos tiene que venir gente de fuera a decir lo que tenemos en León, ¿no? Y que aquí yo creo que nos ha faltado esa unión, que
bueno, pues quizá por nuestro carácter, ¿no? Aquí llevamos a gala lo de la cuna del parlamentarismo, lo que nos gusta es la confrontación, y yo creo que la confrontación es buena, pero quizá no ha sido sana en los últimos años, y tenemos que recuperar esa unión que yo creo que se está manifestando claramente en esta mesa. Pero yo creo que esa unión últimamente se da más que se dio, se da más que se dio. Lo que está pasando es que tampoco hay una fuerza, y yo ahí a lo mejor tengo que tirar un poco de orejas a los empresarios, ¿no? Analizamos muchas veces la situación y podemos estar muy de acuerdo con cómo tiene que ser para generar empleo y riqueza en esta provincia. Pero después el altavoz no sube en los empresarios, ese altavoz, esa energía para quejarse y para decir qué es lo que está pasando, falta, ¿no? Yo creo que el Círculo Empresarial Leonés, el CEL, bueno, en general, no estoy haciendo... somos bastante críticos, no cobramos ninguna subvención, tenemos la libertad de hablar de lo que creemos, y es verdad que la mayor parte de los empresarios líderes están en el CEL. No es cuestión de que haya otros mejores niveles patronales, sino que yo sí que coincido contigo en que las cosas cuando no funcionan hay que decirlo, y que tenemos que elevar el tono en su momento, desde la parte institucional, desde el respeto, pero también exigir a la gente que está en la primera línea, que son los que nos mandan, que son los que nos dirigen, que son los que pueden hacer cambiar las cosas, porque por mucho que los empresarios nos empeñemos en intentar generar actividad, hay una parte muy importante que depende de la parte pública, de la parte política, y que necesitamos esa colaboración, y que sé que ahora muchos seguro que nos están viendo, y que les pedimos, ¿no?, a la parte de la administración pública un impulso, una colaboración para intentar que León no acabe muriendo, porque estamos en una situación ya de una difícil de reversión de la tendencia, estamos en una situación muy crítica, estamos ahora mismo en la UBI y necesitamos ayuda para salir y por lo menos pasar a planta. Así es, yo estoy de acuerdo. Y luego tenemos los expedientes de regulación de empleo, los ERES, que se empiezan a multiplicar, tenemos Transcom, tenemos Jupiter Back, tenemos un montón de bancos, el sector de la banca, que a pesar de ser de los sectores que más facturan en este país, es el que más despide también, y tiene su repercusión importante en la provincia de León. Hay una cuestión que nos falta por hacer, ¿no? Y es la derogación de las reformas laborales. Es súper importante esa derogación. ¿Por qué? Porque esos ERES que están ahora encima de la mesa, teniendo sectores como el de la banca, beneficios no se estarían dando. No estarían ahora mismo encima de la mesa, con lo anterior, antes de la reforma laboral. Y que vuelva a tener la administración el don para decidir si es viable o no es viable, eso es fundamental. Y yo creo que estos sectores, con la disculpa de la digitalización y con todas estas cuestiones, que no digo que no tenga parte de verdad, están haciendo los deberes porque están pensando que va a haber una derogación de la reforma laboral. Y dice, antes de que se derogue la reforma laboral, vamos a hacer estos ERES. Porque eso no se puede permitir. Empresas con beneficios cuantiosos y que haya, que tengan estos ERES masivos y despidos masivos y cierre de oficinas, porque cerrar una oficina en León no es lo mismo que cerrar una oficina en Madrid, porque en Madrid esa oficina a los 4 días tiene otro tipo de actividad. Aquí en León cerrar una oficina se alquila o se vende durante muchos años, a no ser que sea una oficina bancaria en un sitio muy estratégico, en una zona muy buena. Ese local ya cierra, pierde el sector de la limpieza, pierde el del bar de al lado, está perdiendo una actividad que conlleva una actividad importante. Y ya no vamos a hablar de las oficinas bancarias, por ejemplo, en el mundo rural, cómo está quedando y desmantelándose. Parece ser que puede haber un acuerdo con Correos para poner hasta cajeros y demás, pero muy importante, y no me lío más. Derogación de la reforma laboral y evitaríamos este tipo de ERES. ¿Estás de acuerdo, Raúl? No, quiero hacer aquí 2 matices bajo mi punto de vista, ¿no? Yo diferenciaría, y creo que en este caso Enrique va a estar de acuerdo, entre el pequeño empresario, que es el 97% del tejido empresarial, y el gran empresario. Si hablamos de derogar la reforma laboral, yo hablaría de diferenciar las medidas que hay que tomar en las grandes corporaciones, que son los que probablemente aprovechen estas medidas para, que en el caso, por ejemplo, de la banca, que además hemos perdido nuestras cajas de ahorros, que eran nuestras, que las podíamos gestionar, en donde se hicieron auténticas atrocidades, y con la anterior crisis pues se eliminaron las cajas de ahorros, y es lo que conlleva que ahora son grupos más grandes, que cotizan y que tienen otros intereses, que no les duela el hecho de que desaparezca en el entorno rural, que es donde principalmente están viendo afectados
las diferentes oficinas bancarias, también consecuencia seguramente de la falta de población. Al final es que es antes y el huevo o la gallina, es una cosa difícil de resolver, pero yo sí que hablaría de que hay una doble legislación, una legislación muy proteccionista con el trabajador para las grandes corporaciones y una legislación más liberal para la pequeña empresa, el pequeño empresario que a veces tiene que tomar medidas que le duelen mucho y que en la pequeña empresa, yo siempre lo digo, ¿no?, que el trabajador muchas veces es más importante que el propio dueño, porque en cualquier establecimiento que pensemos en la provincia de León, donde hay 1 o 2 empleados, y seguro que la gente que nos está viendo desde sus casas rápidamente percibe que una microempresa pues va todos a una, y que cuando tú entras en un establecimiento la gente no habla de jefe, sino que habla de compañeros y que habla de términos mucho más modernos en donde todo el mundo está empujando a la misma medida. Creo que hay muchas medidas de la reforma laboral que son necesarias, pero que son necesarias para la pequeña empresa, y donde hay que bloquear es en la gran empresa, que en muchos casos es la que bloquea o la que se aprovecha de esta situación. También es verdad que la mayoría de los expedientes de regulación de empleo en España, sin acuerdo, acaban siendo tumbados por los tribunales, por diferentes defectos, con lo cual probablemente en muchos casos estas grandes empresas no tengan causa suficiente para cometer este tipo de despidos masivos y que los criterios son otros. Entonces, si vamos a modificar la legislación laboral, sí que pido que se tenga en cuenta una mayor flexibilidad para la pequeña empresa y una mayor rigidez para la grande. Yo no me aparto de que haya que revisar las cosas que funcionan o no, pero de verdad, no conozco. Una pequeña empresa que tiene beneficios, ¿para qué va a hacer un ERE? Correcto, pero igual se ve en una situación coyuntural, como ahora con los ERTEs, ¿no? Y dice, oye, necesito unos mecanismos, como vemos que es verdad que el mecanismo del ERTE viene de esa reforma del año 2012, si no lo hubiésemos tenido, ahora hubiésemos tenido graves problemas. Sí hay que tener mecanismos de acción rápida, como pueden ser los ERTEs, pero bueno, probablemente para empresas que lo necesiten de un tamaño más pequeño, en donde se puedan acoger, e incluso, bueno, pues diferentes indemnizaciones por despido para las grandes, unos, y para las pequeñas, otros. De verdad que yo no conozco a ningún empresario que quiera despedir, y menos alguien con una pequeña empresa donde perder a 1 de 3, pues es perder seguro mucho más del 30%, es perder una gran capacidad productiva, y en muchos casos, como está pasando en León, es perder mucho talento que no se puede recuperar cada vez que se destruye un empleo y que va a otra comunidad, porque esa gente al final estamos viendo que está migrando hacia otras comunidades, principalmente por el efecto embudo de la Comunidad de Madrid, donde hay otro tratamiento laboral y otro tratamiento también empresarial, no sé si mejor o peor, pero seguro que diferente, aunque parezca increíble, al que tenemos en esta comunidad, y que aunque la legislación debería ser única, pero jugamos en un territorio en donde hay 17 legislaciones y cada uno juega con las cartas según le conviene. Ahora mismo se ha visto que Castilla y León, por extensión, por la situación que ocupa, pues está siendo uno de los grandes perjudicados por este efecto embudo que está haciendo Madrid, con lo cual lo que hay que pedirles nuevamente a nuestros representantes es que de verdad que esto que estamos viendo nosotros, que estamos manteniendo un discurso muy parecido, con sus matices seguramente, pues que ellos tomen cartas en el asunto, porque creo que es tendencia que la mayor parte de la gente que está en Madrid no es un lujo vivir en Madrid, como decía la presidenta, no está a la gente, no le parece un ascenso social, sino que es un paso atrás. En la provincia de León hay una calidad de vida muchísimo mejor que en la Comunidad de Madrid, y lo que hace falta es que se pueda atraer a esos empresarios que están en Madrid por la cercanía, por la logística, porque hay más actividad, y bueno, pues que se les pueda atraer con medidas que incentiven la inversión a una provincia como León, que tiene todos los recursos naturales, que tiene talento humano, y que los empresarios que estamos aquí queremos que venga gente de fuera, que no estamos cerrados, todo lo contrario, a todo lo que podamos aprender, colaborar y mejorar, porque al final todos estamos interesados en que haya mejor empleo y de calidad. ¿Los fondos de resiliencia son la panacea? ¿Son lo que nos va a sacar de pobres, como hablando así coloquialmente? Los fondos no sé europeos. Si es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Se habla mucho y todavía no lo hemos visto. Bueno, esperemos que ahora en los nuevos presupuestos, que parece ser que ya están desbloqueados y se empiezan a aprobar, pues vamos a ver que esos fondos vengan y que ayuden sobre todo a nuestra provincia, que ha sido totalmente machacada por el cierre del sector minero, las térmicas, comarcas totalmente dañadas, con una pérdida de empleo muy importante, pues que vengan con buenos proyectos, que se hagan una realidad y que vengan para aquí, que no se desvíen. Yo tengo miedo que se desvíen, lo que toque aquí, que no se desvíe. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y hay que pedir a nuestros representantes en las administraciones que apuesten por traerlos, que no
que no vengan y los coja el gobierno de la Junta de Castilla y León y después ahí ya los disfracen y parece ser que había minas hasta donde nunca hubo minas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser cautos. Bueno, es una esperanza y creemos que puede ser algo importante para nuestra provincia. Veremos, es un deseo y lo veremos. Yo creo que hay dos matices aquí, efectivamente, ¿no? Como decía Enrique, por una parte, que esperemos que esto no sea otro chiringuito y que se gestione como procede, que se escuche, que yo veo mucha falta de escucha y falta de diálogo en nuestros representantes, se están polarizando mucho las posiciones y la gente parece que solo escucha lo que le conviene, la gente que estamos en este lado, tanto la parte laboral como la parte empresarial, escuchamos mucho a la gente que nos rodea, porque de todo se aprende y hecho en falta que nuestros políticos se escuchen y que hagan un reparto, pues en este caso, si hay una parte del dinero que va a llegar a León, creo que hay que escuchar a los actores que estamos en León. Si no, me parece que desde Madrid o desde Europa va a ser imposible que llegue el dinero de la manera que queremos que llegue para reactivar. Tiene que haber un proyecto. Y vuelvo a lo mismo, sabemos de otras comunidades donde ellos son más reivindicativos, donde están todos a una, donde tienen muy claro el discurso, ahí no hay derechas ni izquierdas, está la comunidad, está el territorio y en donde al final son los que nos están comiendo la tostada, hablando en términos coloquiales, a la gente que estamos en la famosa España vaciada, porque en la España vaciada estamos donde estamos en el eje de la España vaciada y yo veo pues que otros sitios lloran mucho más, se les hace mucho más caso y sobre todo se les escucha, pues seguramente porque sean estratégicos y probablemente porque aquí no tengamos a alguien que vaya y que esté luchando con la bandera de León, fuera ya de opiniones políticas, me refiero a coger el estandarte y pelear por tu tierra, y es lo que necesitamos, que tenemos una oportunidad histórica porque somos la provincia que más consejeros tiene de todo el territorio, que tenemos en este caso a 2, con lo cual tendríamos que ejercer ese poder de influencia y tenemos que ejercer ese poder de influencia también de León en Madrid, donde necesitamos que nuestros representantes sean mucho más reivindicativos, que estén muy atentos a lo que está pasando y que exijan, como exigen otros territorios. Si somos capaces de hacer eso, pues los fondos de resiliencia tendrán sentido. Y si lo que hacemos es justificar dinero que además va a venir o puede que venga con determinados intereses electoralistas o políticos, pues al final quemaremos un montón de dinero para que pase lo que está pasando, que las energéticas están volviendo a lo que no se podía hacer, que hemos visto ahora, que estábamos hablando de la minería o del carbón y que es que, o sea, lo que no se podía hacer hace unos años, la misma energética que se fue, vuelve para montar un proyecto asociado a aquello que no se podía hacer, porque decía en Europa cuáles son las cartas del juego, o sea, si era ilegal y si es legal, pero en el camino se ha perdido muchísimo talento, se ha perdido mucha actividad y sobre todo, pues al final lo que está cundiendo, ¿no? en el leonés de la calle, el desánimo y la desesperación y ver que pues cómo tus hijos tienen que abandonar para ir a otra comunidad y al final pues todo eso es una tendencia que de verdad tenemos que pelear para que las cosas cambien. Yo creo que León con estos fondos, si se utilizan bien, tiene la última oportunidad y ya sí que no va a haber una siguiente, con lo cual hay que luchar para que el dinero llegue a los proyectos que tienen que llegar. Y estoy seguro que además desde la parte laboral, desde la parte empresarial, incluso desde la parte social, vamos a estar todos de acuerdo en cuáles son los proyectos que generan riqueza y valor. Con lo cual, si es algo tan unánime, lo que no podemos es dejar que la decisión la tome otro cuando es una decisión nuestra. Esperemos que así sea. Pues se nos ha acabado el tiempo, se ha ido volando. Enrique Reguero, secretario provincial de UGT, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pablo Roberto Herrero, tesorero del CEL, gracias por acompañarnos también, por darnos sus opiniones. Muchas gracias. Una pausa para la publicidad y volvemos con nuevos invitados a esta mesa para seguir hablando del mercado laboral de la provincia. Bueno, pues continuamos en el tiempo de Analízale. En esta noche de sábado seguimos evaluando cómo está el mercado laboral en nuestra provincia y las perspectivas de futuro, y hemos cambiado de invitados aquí en nuestra mesa. Nos acompaña ahora Javier Cepedano, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios. Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Y José P. Vega, que es el secretario provincial del Sindicato de Comisiones Obreras. Buenas noches, bienvenidos. Hablábamos antes con los representantes de UGT y del CEL de los datos del paro. Bueno, más o menos los hemos evaluado, pero podríamos dar una pequeña pincelada también. La evolución positiva de estos datos y lo que es más importante, si veis que es algo coyuntural o que esto viene para quedarse, que es una senda de la recuperación que iniciamos y que tiene trayectoria, tiene recorrido. Bueno, yo creo que viene para quedarse, o por lo menos así lo deseamos, ¿no? Yo creo que
la situación sanitaria ha mejorado, consecuentemente, lógicamente, los datos tienen que ir a mejor, tienen que ir disminuyendo las cifras de desempleo y empezar un poco el crecimiento económico y la actividad económica. Son datos que lógicamente podrían ser mucho más mejorables, sobre todo en lo que es el tema del paro juvenil, ¿no? Yo creo que es algo que siempre estamos detrás de él, pero bueno, yo creo que ahora la inercia de que estamos saliendo de la pandemia y lógicamente el deseo de todos en general de que el crecimiento vaya hacia arriba, entiendo yo que vaya mejorando. ¿Eres tan optimista? Sí, no, yo coincido que efectivamente, claro que tiene que venir para quedarse. Evidentemente estamos hablando de cifras que tienen que ver con la recuperación económica que se produce en el país. Es verdad que las medidas para sujetar la destrucción de empleo durante la pandemia funcionaron, que las medidas ahora mismo de crecimiento están funcionando, pero claro, el pero que tendríamos que poner desde esta provincia es que no todas al mismo ritmo, no todos los territorios al mismo ritmo, todos muestran el mismo crecimiento. Yo recordaría a la gente que nosotros somos una provincia que todavía no hemos recuperado el nivel de riqueza de 2008, es decir, todavía no hemos salido de la crisis de 2008. Y este crecimiento económico pues está abriendo brecha también, es decir, hay zonas del país que están creciendo más rápido, están recuperando más rápido, y otras que nos estamos recuperando porque había que recuperar. Es decir, había habido una caída de PIB importante, había habido una destrucción de empleo importante y teníamos que recuperar, pero no al nivel de otros. ¿Y de quién es la culpa? Es cierto. Bueno, vamos a ver, yo confirmo las palabras de Josep porque es cierto, es decir, desde el año 2008 la crisis fue muy profunda y a nivel empresarial todavía ha habido, y estoy hablando de la PYME, de la pequeña empresa de la provincia, no se ha llegado a recuperar. ¿De quién es la culpa? Bueno, pues yo creo que de quien toma las determinaciones. Yo creo que en la provincia de León se toman o se dicen determinadas cosas que se van a hacer y después al final no se cumplen. Entonces yo creo que hay determinaciones que hay que tomar. Y como bien dice Josep, es decir, siendo una provincia como es, con el problema que pasó con la minería y con todo lo que han llevado a consecuencia a la propia provincia, pues hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? El ritmo, como tú bien decías, es distinto y la provincia de León se está quedando y cada vez más. Entonces, o luchamos todos de una forma coherente y lógica hacia adelante, o si no es complicado. Yo creo que la culpa, en principio quiero achacarla a todos, pero quien legisla es quien en realidad tiene la capacidad para poder tomar decisiones y para hacer cosas. Y a nosotros nos han contado muchas cosas de querer hacer y al final no las han hecho. Y a lo mejor es eso el esfuerzo que tienen que hacer ahora. Es que a veces cuando se dice que la culpa es de todos, eso se puede interpretar como que eso no es de nadie, ¿no? Y como que eso es casi el orden natural de las cosas la que nos lleva a estas situaciones. Y no es verdad, es decir, hay distintos niveles de responsabilidad. Hay una responsabilidad evidentemente en León, hay una responsabilidad pues de falta de cohesión, de falta de impulsar y de tener otro dinamismo y otra actitud. Yo creo que somos una provincia anclada en algunos aspectos en la frustración permanente y que nos cuesta reivindicar lo propio, más allá de a veces de algunos planteamientos pues muy folclóricos, por decirlo de alguna manera, o de una manera amable. Pero luego es verdad que quien tiene más responsabilidad en analizar las circunstancias económicas de un territorio y ver cómo tienen que intervenir son los que tienen competencias en el territorio, competencias de gobierno. Y evidentemente ahí el que más responsabilidad tienen son, evidentemente, en función de la distribución competencial que tenemos por la Constitución, el Gobierno y la Junta de Castilla y León. Luego hay una competencia subsidiaria, evidentemente, en los ayuntamientos, hay una competencia subsidiaria en la Diputación, en cuanto que suple la acción de los ayuntamientos más pequeños, ¿no? Pero vamos, lo fundamental es el Gobierno y la Junta. Y la Junta y otras autonomías, porque el problema de León es un problema que también se repite en algunos aspectos en otros territorios del país, es decir, hay otras zonas que se están quedando atrás, ¿no? Pero sí es verdad que cuando se analizan los problemas pues de la España vaciada, los problemas de la despoblación, los problemas del envejecimiento, pues hay una serie de dimensiones que se miden, ¿no? Tenemos en cuenta el envejecimiento, tenemos en cuenta la tasa de actividad, tenemos en cuenta el nivel de paro, tenemos en cuenta, pues eso, si hemos recuperado el nivel de PIB del 2008 o no lo hemos recuperado. Bueno, muchas provincias, si hiciéramos un casillero, encontraríamos señales, ¿no?, de que efectivamente cumplen esos requisitos, de que no tienen esos problemas, ¿no? Lo curioso es que si miramos todos en un mapa global,
todos esos datos que se utilizan a veces para hablar de los problemas que tienen los territorios que no son Madrid y que no son Barcelona, solo hay una provincia en España que reúne todos, una única provincia en España, y estamos en ella. ¿Eso no merece una atención especial, una atención preferente, una atención urgente? Pues hombre, yo creo que sí, y de hecho hemos recordado muchas veces, ¿no? En el año 2020 una inmensa mayoría de la población leonesa salió a la calle reclamando eso, ¿no? Han pasado año y medio, una pandemia por medio, por supuesto, que esto altera mucho el comportamiento normal de las cosas, y en ningún caso creo que hayamos visto por parte ni de la Junta, ni del Gobierno, ni de nadie, una actitud de intentar afrontar ese problema y buscar soluciones. Estamos hablando sin nombrarla de la Mesa por León, entiendo, ¿no? Entre otras cosas, sí. ¿Qué futuro le veis a la Mesa por León, si es que tiene alguno? Pues yo en principio no le veo futuro, pero porque tampoco le he visto principio. Yo creo que ya empezó mal la Mesa por León. ¿Qué trayectoria ha habido desde el momento en que se intenta iniciar la Mesa por León y ahora? Ninguno, pero ninguno. Es decir, yo creo que ha sido pasos en falso continuos y promesas y más promesas. Mira, esto es, al final, o lo tomamos en serio haciendo proyectos importantes para la provincia de León, o si no, al final, el legislar es muy fácil a veces, ¿no? Y el decir cosas es muy fácil. Entonces yo creo que ahora el futuro de la Mesa de León pasa, bueno, pues por la fortaleza que en estos momentos tienen los sindicatos, o por la que podamos tener nosotros como mundo empresarial, para que forcemos al mundo político a que vaya tomando decisiones. Si no, complicado lo veo. ¿Vamos a salir a la calle otra vez, José P? Bueno, pues evidentemente yo creo que lo que necesitamos en esta provincia es una provincia movilizada, una provincia exigente, y nosotros no renunciamos al papel que tenemos que cumplir en ese sentido, ¿no? De agentes movilizadores de la reivindicación, ¿no? En cualquier caso, yo quería situar algunas cosas respecto a esta llamada Mesa por León, ¿no? Bueno, yo creo que estamos confundiendo muchas veces los términos. Yo veo que hay mucha confusión sobre el tema, ¿no? Es decir, la Mesa por León era un foro de encuentro de la parte social, de la parte del diálogo social, empresarios, sindicatos, con las administraciones con competencia en el territorio, para intentar sacar algo muy concreto, que era un modelo nuevo de desarrollo, basado en la creación de una agencia específica. Por lo tanto, del reconocimiento de que aquí hacía falta algo diferente de lo que se está haciendo en el resto de España. No bastaba con la acción de gobierno habitual de las administraciones, con lo que pudieran hacer las autonomías o lo que pudieran hacer el gobierno estatal. Hacía falta algo nuevo. Y en eso estuvieron de acuerdo, y Javier lo sabe porque ha estado presente en esas reuniones. Sí, sí. Se acordó la creación de una agencia. Se acordó además que el modelo que teníamos que construir tenía que ser participado por toda la sociedad. Yo he escuchado antes al representante del CEL y reclamaba eso, participación. Eso nosotros lo hemos defendido y lo hemos propuesto y lo hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Se comprometió la creación de una serie de foros de participación social, económico y empresarial, e incluso municipal, porque evidentemente en un foro de negociación de este tipo no se pueden sentar 212 ayuntamientos, eso es inviable, ¿no? No se ha hecho nada, no se ha cumplido ninguno de los compromisos. Hay evidentemente una demostración de falta de voluntad. ¿El modelo no vale? Pues claro que el modelo vale, porque lo que estamos hablando es de que aquí hace falta una actuación diferente. Y si la actuación diferente pasa por la creación de una agencia con personalidad jurídica propia, con financiación propia, que pueda acudir a Europa para realmente captar esos fondos europeos, pueda gestionar de una manera directa las inversiones, pueda conectar con los distintos lobbies empresariales, económicos, y active el crecimiento económico de la misma manera que se ha hecho en otras partes de Europa. Y en eso estábamos todos de acuerdo. Hágase. Evidentemente, hágase, no se ha hecho. Pero no se ha hecho. No se ha hecho. Es que... Entonces hay que seguir exigiendo. Es decir, ¿cuál es el futuro de la Mesa por León? Continuar con la exigencia. Es decir, nosotros en los sindicatos esto siempre lo hemos tenido muy claro, es el modelo de presión y negociación y acuerdo. Es decir, nosotros seguiremos presionando, seguiremos negociando por el futuro de León y llegaremos a acuerdos. ¿Cuál tiene que ser el acuerdo? Modelos nuevos, inversión e infraestructuras. Tenemos ahora mismo un borrador de presupuestos generales del Estado aprobado, creo que hace un par de horas, o por lo menos el anuncio de Moncloa es de hace un par de horas, ¿no? Pues mañana lo estudiaremos, mañana veremos a ver qué refleja esos presupuestos generales del Estado para esta provincia. Si no refleja lo que tiene que reflejar, pues de que no le quepa la duda a nadie, que los sindicatos de clase van a saber estar donde tienen que estar. Te recuerdo que hace un año, con el tema de que iban también a sacar los presupuestos, les hicimos una serie de consideraciones, de determinados compromisos, de determinadas
inversiones que creíamos que iban a hacer y al final quedó todo en blanco. ¿Aquí hay alguna administración que esté tirando de la mesa por no realmente o están todas al mismo nivel? Bueno, yo creo que está prácticamente todos al mismo nivel. Déjame que a lo mejor la Junta pueda estar tirando un poquito más. Pues no lo sé. Yo no veo muchas diferencias. Bueno, exactamente eso es. Pero sí es cierto que el Gobierno de España no está tirando. Digo el Gobierno de España porque en la mesa por León, en principio hace funciones de presidente de la mesa, por decirlo así, ¿no? José Antonio, y que es el Gobierno de España y al fin y al cabo es el que más responsabilidad tiene. Exactamente. Eso no se puede negar. Ahí sí es cierto que ha sido siempre largas y largas y largas. Incluso cuando había alguna propuesta encima de la mesa, se ha cortado la reunión y nos hemos levantado. O se han levantado y nos hemos tenido que levantar. Vamos a hablar de otros asuntos. La subida del salario mínimo, algo necesario y todavía escaso según los sindicatos, y que los empresarios, pues no sé si han puesto el grito en el cielo, pero casi dicen que no es el momento de subir. Bueno, ¿por qué? Bueno, yo creo que en las condiciones en que está ahora económicamente el mundo empresarial, creo que no es el momento apropiado para subirlo, sencillamente por eso. No porque sea esos famosos 15 euros, que yo creo que no son significativos, sino porque además había un compromiso por parte del diálogo social de que todo eso se iba a avanzar en el año 2022. Y entonces vino la señora ministra y lo ha adelantado todo un poco. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es reactivar la economía. Y reactivando la economía sí se podrán incrementar los salarios. Vuelvo a decir, el efecto no es importante, pero yo creo que lo que es el concepto sí es significativo. Yo creo que sería mejor alargarlo en el tiempo, hacerlo más adelante y hacerlo más interesante y más productivo. Bueno, es que yo creo que precisamente en lo que significa, en el gesto, tú lo has dicho, es decir, estamos hablando de una miseria. Bueno, resulta grotesco a veces que los que salgan de una manera más furibunda sean los que precisamente multiplican por 200 ese salario mínimo interprofesional, ¿no? Eso es lo que yo creo que habría que escoger por parte de los empresarios, si permítanme esta crítica, quién tiene que salir diciendo esto. Porque a mí me sale diciendo un pequeño empresario, y bueno, pues yo respeto el planteamiento que puede tener, pero que salgan determinada gente que, bueno, que sabemos los sueldos que tienen, hablando de la manera que hablan, pues resulta un poco, no sé, chocante. Ahora, dicho esto, es verdad que hay unos compromisos y es verdad que hay unos horizontes que se tienen que cumplir, pero son además mandatos europeos. Hay una Carta Social Europea que parece que no queremos asumir. También hay otros compromisos que los empresarios adquirieron a través del acuerdo de negociación colectiva, donde ya tendríamos que haber tenido, antes de la crisis, ningún convenio con menos de 1.000 euros de salario mínimo. Y ese es un compromiso firmado por los empresarios. ¿Qué pasa ahora porque se suba a 15 euros? Pues hombre, yo creo que es marcar un gesto de que efectivamente la agenda está activa y que cuando llegue esa fecha que tú has indicado, evidentemente el compromiso se haya realmente cumplido. Mira, Josep, como tú bien dices, es cierto que las grandes empresas, a lo mejor el efecto ese no es tan dañino, porque no lo es, porque es cierto, es insignificante, pero en la pequeña empresa, no la cantidad, sino un poco el concepto de lo que es la subida salarial, sí daña. Vuelvo a decir que hay muchas empresas desde el año 2008 que no han entrado en beneficios todavía, ¿eh? Entonces, de alguna forma hay que intentar corregirlo. Yo creo que, sin olvidar que la subida del salario mínimo hay que subirlo, y por supuesto por encima de esos 1.000 euros o los 1.000 euros correspondientes, yo creo que los tiempos tienen que ser otros. Yo sería más partidario de vamos recuperando economía, vamos recuperando actividad económica y consecuentemente que vaya paralelo el incremento salarial. Lo que tienes que concederme también es que aquellas empresas que no están todavía en beneficios tienen otros mecanismos para regular esas situaciones y no negar lo que tiene que ser un derecho universal. Es decir, y que no se puede hacer distinciones, es decir, tenemos que tener un mínimo que valga para todo el mundo, porque si no hacemos un mundo de grandes empresas y de pequeñas empresas, pues evidentemente al final vamos a crear dos tipos de trabajadores y dos tipos de derechos que no puede ser. Vivo la realidad de la provincia de León y vivo la realidad de las pymes o micropymes de la provincia de León, a eso me estoy refiriendo. Pero tiene otros mecanismos. No el negar el salario mínimo. Bueno, sí, tiene uno de ellos exactamente, es negar el incremento, y tiene otros mecanismos, por supuesto. Tienen otros mecanismos. Otro tema polémico, el último porque nos quedan 4 minutitos. La edad de jubilación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los 75? ¿Hasta los 80? ¿Hasta los 70? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir trabajando?
No sé, que está más cerca de la edad de jubilación es Javi. Yo creo que casi no es lo que responda él. No, a mí me queda todavía un poco. Bueno, yo creo que lógicamente tienen que hacer una planificación de la edad de jubilación de acuerdo a las cotizaciones para que todos podamos un poco convivir y todos podamos compartir. Yo lo que sí creo es que hoy día una persona con 67 años perfectamente puede ser activa, ¿no? O con 69 también puede ser perfectamente activa. Yo creo que lo que hay que dar son oportunidades de que se pueda. Que el que quiera jubilarse se pueda jubilar a una edad determinada, como están haciendo ahora, a los 67 o lo que sea, o algo de eso, pero también dar la posibilidad de que el que no quiera que pueda continuar. Sí es cierto que hay algo muy importante, que hay que dar entrada al mercado laboral joven. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, no solo es necesario que la gente trabaje más y más años, sino que hay que pensar que la gente joven que viene detrás también necesita una estabilidad, un puesto de trabajo y una estabilidad en el puesto de trabajo. Como decimos en León, equil y cual, porque evidentemente si estamos retrasando la edad de jubilación y tenemos un problema importantísimo de paro juvenil, lo estamos multiplicando. Me parece que no queremos ver el problema de las generaciones que nos vienen, ¿no? Es evidente que con las pensiones siempre hay un debate que yo creo que muy postizo. El gran debate empezó en el 73, las pensiones no iban a existir, ¿no? Con la crisis del petróleo. Luego se demostró que era mentira y que todos esos cálculos no eran correctos, ¿no? ¿Que han cambiado las cosas? Sí, claro que han cambiado. Evidentemente hay que tener mucha precaución de cómo se plantea ese debate públicamente, porque cuando decimos alargar la edad de jubilación, es que el trabajador cuando recibe ese mensaje se está imaginando a alguien que a los 65 años o incluso antes debería de estar jubilado por sus condiciones de trabajo y parece que le estás condenando, claro, y parece que le estás condenando a trabajar hasta los 70. No, entonces bueno, pues esto es un debate, yo creo que muy interesante, evidentemente donde tiene que haber lealtad por todas las partes, partidos políticos, empresa y sindicatos, y evidentemente que tenemos que abordar y creo, de hecho, así lo veo yo, que estamos en un buen camino, en un buen camino en cómo se está abordando este debate, un debate sustancial que necesita un consenso de país y que yo creo que estoy convencido que se va a conseguir. Pues esperemos que así sea. De momento a nosotros nos ha acabado el tiempo, o sea que debatiremos sobre esto en próximos Analizales. Javier Cepedano, presidente de la FELE, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. José Vega, secretario provincial de Comisiones Obreras, gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a ti. Y a todos vosotros, a todos ustedes, a nuestros telespectadores, gracias como siempre por estar ahí. Buenas noches y feliz fin de semana. Adiós. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.